Pero Ione también dijo, la incursión armada en la Embajada de México en Quito para llevarse por la fuerza al vicepresidente Jorge Glass es una flagrante violación de la Convención de Viena y crea un precedente peligrosísimo. Hoy en el Congreso hemos registrado una pregunta al gobierno sobre este asunto. Claro, y el gobierno español. A ver, el gobierno español tiene que resolver el asunto de que Ecuador atacó la embajada mexicana. Tienes que ser de Podemos para entender eso. Pero yo le respondía, ¿de cuál, Ione? Creer que hay una convención de Viena es triste para un político de opinión tan firme. Desde 1814 hay unas 20 convenciones que se llaman la Convención de Viena, pues son convenciones firmadas en la ciudad de Viena. Fíjense nada más que original, o sea, no se mataron para ponerles título. A la que tú te refieres es a la de 1961, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Encantado de educarte gratis. Y vamos a hablar de eso. Pasando a lo de José Andrés a otros temas más serios, tenemos el tema de la Convención de Viena de 1961 y el ataque de Ecuador a la delegación diplomática mexicana. Bueno, les voy a empezar contando una historia. Bien, a principios del siglo XV, en Valaquia, había un príncipe, que la gobernaba un príncipe, se llamaba Vlad. Y como le gustaba empalar gente, le decían el empalador, que en su idioma se dice Tzepes. Así que era Vlad Tzepes o Vlad el empalador. Vlad Dracul Tzepes, Vlad el hijo del dragón Tzepes. En una ocasión, él como príncipe de Valaquia recibió unos embajadores turcos. Dicen que 2, dicen que 3, la gente se inventa muchas historias. Y la corte del príncipe Vlad Tzepes les exigió a los dignatarios turcos que se quitaran el turbante descubriéndose la cabeza en señal de respeto para el príncipe valaco. Los legatarios turcos le explicaron al príncipe y a su corte que ellos no tenían por costumbre quitarse el turbante y que para ellos quitarse el turbante no era una señal de respeto y que ellos tenían que ajustarse a las costumbres de su pueblo y no se quitarían el turbante. Se dice que Vlad Tzepes dijo que estaba muy bien que ellos se ajustaran a sus creencias, no se sabe si dijo esto, pero bueno, adereza el cuento. Y luego ordenó que les clavaran los turbantes en la cabeza para mandarlos de regreso a Turquía con los turbantes clavados en la cabeza, así ya no se les iban a caer nunca. Era una forma de tratar a los embajadores. En una guerra moderna, ya no se declaran guerras, porque bueno, las guerras son muy asimétricas, pero cuando se declaraba la guerra, las embajadas de los países adversarios nombraban, yo soy el embajador de Aquitania, por ejemplo, en Azerbaiyán. Y Azerbaiyán y Aquitania entran en guerra. Entonces yo como embajador de Aquitania destruyo los documentos sensibles, nombro un tercer país neutral para que sea el representante de los intereses de mi gente en Azerbaiyán, le entrego las llaves y yo salgo por un país neutral y no me van a matar. No me van a detener, no me van a hacer nada porque gozo de inmunidad diplomática. Lo mismo va a hacer el embajador de Azerbaiyán en Aquitania, ¿no? Por ejemplo, los miembros de los países aliados salieron vía Suecia de Alemania cuando Alemania le declaró la guerra al resto del mundo. La diferencia que hay entre el tratamiento de Vlad Tzepes y el tratamiento de los embajadores de los países en guerra, debo decir que a los japoneses los detuvieron, pero es que declararon la guerra después del ataque, y eso no se vale. O sea, primero fue el ataque a Pearl Harbor y 2 horas después declararon la guerra, diciendo, mira, primero declaras la guerra, porque son las reglas que nos hemos dado, y ya luego haces el ataque. Bueno. Los valores, el respeto a las leyes y la forma de tratarnos mejor que hemos ido diseñando a lo largo de la historia y en la que yo tanto insisto en este streaming, son esas leyes precisamente a las que se invoca en el caso del allanamiento a la Embajada Mexicana en Quito, Ecuador, el pasado viernes 5 de abril. Esto es muy simple. Tú firmas un tratado internacional, ese tratado internacional te comprometes a cumplirlo. Espera,
Si cambia de gobierno, o renuncias al tratado, o sigues igual de obligado a cumplirlo, aunque no haya sido tu partido el que lo firmó, ¿eh? Si está donde que ya llegué yo, ya cambian las leyes, no vale ahí. Y te obligas a cumplirlo, sin excepción, porque los tratados de derecho internacional, según se considera internacionalmente, un acuerdo de todos los países, tienen valor supraconstitucional, es decir, están por encima de las constituciones de los países. Los tratados que firma tu país tienen valor por encima de la constitución de tu país, porque rigen cuestiones internacionales y la constitución solo rige la cuestión nacional. Bien. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, adoptada el 18 de abril de 1961 en Viena, y que entró en vigor el 24 de abril de 1964, hace no tanto tiempo, estipula en su artículo 22, párrafo 1, los locales de la misión son inviolables. Se refiere, por supuesto, a la misión diplomática. Los agentes del Estado receptor, el que aloja la embajada, no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión, o sea, del embajador o el encargado de la embajada, si no está el embajador en ese momento. Punto. No establece excepciones. Eso es lo que dice el artículo 22, primer párrafo. El segundo párrafo dice, el Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión o daño y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad. Es decir, que el país receptor, el país que alberga la embajada, no solo no puede entrar en ella, sino que más tiene que vigilar que no entren otros, que se mantenga, que se respete la inviolabilidad de la embajada. Esto lo hizo, por ejemplo, el Chile de Pinochet. La embajada mexicana no fue tomada y quienes estaban adentro, yo conozco a 2 personas que estuvieron dentro, Rafael Mejido, el grandioso reportero, fue el que sacó toda la información de Chile y nadie sabía por dónde la sacó. Se había hecho con la única línea telefónica que no cortaron los militares chilenos y hacia Buenos Aires, no a Buenos Aires, a una provincia de Argentina. Y toda la información que salió del golpe de Estado en Chile salió por ahí, por Mejide, y nadie sabía por dónde salía, porque era la primera línea telefónica que se había atendido entre Argentina y Chile. Fue la suerte que tuvieron. Y el embajador. Pero en varios momentos se temió que fuera tomada la embajada mexicana, y en un momento dado el embajador, ahora no me acuerdo de su nombre, y mira que lo entrevisté alguna vez, cuando era senador ya después, le llamó al agregado militar de la embajada mexicana, que era un capitán. Imagínate, un capitán, no era precisamente un hombre de un rango militar altísimo. Y le preguntó, capitán, ¿con qué contamos para defender la embajada? Y el capitán le dijo, sacó una pistola y le dijo, con esto, señor embajador, tengo 6 balas, solicito permiso para usar 5 y la sexta es para mí. Y todavía el embajador le dijo, le doy permiso de utilizar 4. Una es para usted, la otra es para mí. Eso fue el golpe de Estado visto desde la embajada mexicana, por donde podían se colaban chilenos y se tiraban por las rejas y se trababan en los pinchos de las rejas y los arrastraban y los desgarraban las piernas. Y como sea, huían porque sabían lo que les iba a pasar en manos de los militares chilenos. Y Chile respetó la alegación mexicana, aunque por momentos se pensó que iba a ser tomada por los militares chilenos. Es para que nos demos una idea de lo grave que es lo que hizo Ecuador. Bueno, Ecuador argumenta otra cosa muy débil. Lo que argumenta Ecuador es que Glass ya había sido procesado por de malversación de fondos tras el terremoto de 2016 y tiene 2 condenas firmes por asociación ilícita dentro de la trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y de cohecho por la financiación ilegal de su partido. De hecho, ya pasó 5 años en prisión, en 2002 lo liberaron, pero en diciembre le recibió una nueva orden de captura y fue entonces que se metió a la embajada mexicana, en diciembre, hace 4 meses.
Ecuador pidió permiso a la embajada mexicana para entrar a detener a Glass como preso común que era, no perseguido político, y la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, anticipó que si México le daba asilo político a Glass, el gobierno de Noboa no le otorgaría el salvoconducto para salir del país sin ser detenido. Necesitas un salvoconducto. Otra anécdota de la embajada española, de la embajada mexicana, perdón, en Chile, que involucra al capitán, no me acuerdo el nombre del capitán, que era el agregado militar. Había salvoconductos para un grupo de chilenos para subir a un autobús que los llevaran al aeropuerto y que se fuera para México en el avión. Y uno no tenía el salvoconducto. Entonces el autobús llevó a un montón, los puso en el avión fue para México y el autobús regresó con este chileno solo. Se pone frente a la puerta de la embajada. Aquí, toda la embajada rodeada de soldados chilenos. Aquí la puerta de la embajada. Si el autobús es territorio mexicano. Si este chileno, que es su nombre, es además, que si mal no recuerdo, es pintor. La historia es maravillosa. Pone un pie aquí, está en territorio chileno y los milicos lo detienen. No puede cruzar este tramo de calle de donde está el autobús a donde está la puerta de la embajada. ¿Qué haces? Y el capitán se le ocurre lo siguiente. Mete una bandera mexicana en un maletín, cruza, él tiene inmunidad diplomática, sale por la puerta, se sube al autobús. Algo pasa dentro del autobús, se abre la puerta del autobús y el capitán trae en brazos, envuelto en la bandera mexicana, a este ciudadano chileno. Y mira a los soldados diciendo, a ver, atrévete. Y cruzó la calle 4 pasos hasta entrar por la puerta de la embajada mexicana. La historia es maravillosa, pero te revela la civilización que es necesario haber logrado en las relaciones diplomáticas. El gobierno de Noboa de Ecuador, dijo que la Convención sobre Asilo Diplomático de la Conferencia Interamericana de Caracas, Venezuela, de 1954, dice en su artículo 3, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenados por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Las personas comprendidas en el inciso anterior, Dios mío, el lenguaje de esto es lo que es, que de hecho penetraren en un lugar adecuado para servir de asilo, deberán ser invitadas a retirarse o, según el caso, entregadas al gobierno local, que no podrá juzgarlos por delitos políticos anteriores al momento de la entrega. Lo cual es cierto. Entonces, bueno, si el artículo 3 de la Convención de Asilo Diplomático Interamericana dice que no le puedes conceder asilo a un delincuente común. Y de eso se está agarrando Ecuador, pero hay que leer el siguiente artículo. El 4 dice, corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, no es Ecuador quien decide si el señor es preso común, sino lo decide México. Y México había decidido que era un preso político por motivos ideológicos, no por un análisis jurídico serio del caso de si el señor es un pillo o no es un pillo. Parece que es un pillo. Esa es la historia. No hay forma de justificar para nada las acciones del gobierno ecuatoriano. El 5 de abril entran fuerzas policíacas por la fuerza a la embajada mexicana, empujan gente, toman preso al ex vicepresidente Glass y lo sacan de la embajada. Por supuesto, México retira a la embajadora y rompe relaciones, cosa que México no solía hacer. México no rompía relaciones, simplemente retiraba o no a su personal diplomático. México no rompió relaciones con Chile nunca, por ejemplo. Simple y sencillamente retiró a su personal diplomático y no lo volvió a enviar a Chile, sino hasta que se restauró la democracia. En el caso de España fue curioso porque México siempre reconoció al gobierno republicano en el exilio. Entonces México tenía relaciones con la República Española hasta el día de la muerte de Franco. Desafortunadamente, por error de López Portillo,
México restableció relaciones diplomáticas con España antes de que se incorporara la Constitución, pero bueno, es otra historia. Entonces, todo eso es clarísimo, no hay discusión. El problema es que ha intervenido el tema ideológico. Una parte de la izquierda, que me parece la más lamentable, ha decidido que esto hay que defenderlo como sea porque Glass es de izquierda, porque es vicepresidente de Correa. Y como es de izquierda, pues si es corrupto, da igual. El chiste es que hay que defenderlo porque es de izquierda. Y el gobierno de Novoa, como es de derecha, son los fascistas, infelices, desgraciados, asesinos, brutales, nazis, que merecen la muerte de la manera más horrorosa posible. Y por lo tanto, ¿quién tiene razón en esto es López Obrador? No, quien tiene razón es el derecho internacional. Esto hay que dejarlo muy claro. No se trata de condenar a todo el gobierno ecuatoriano, que fue víctima además de las intervenciones constantes de López Obrador clamando que había fraude electoral en la elección de Novoa. Bueno, pero ¿tú qué te metes? No eres diplomático, no estás llevando a cabo una buena labor diplomática cuando te dedicas a calificar las elecciones de otros países. Porque cuando califican las tuyas, por lo que pasa en México, armas una laraca horrorosa porque, uy, qué intervencionistas que son ellos. Yo solo opino, dice López Obrador. No, él había tensado enormemente la situación con Ecuador, sin que justifique esto para nada el allanamiento de la embajada. Había tensado las cuestiones con las acusaciones que hizo de fraude electoral en Ecuador, porque no ganaron los afines a Correa. El sector de la iglesia de Pablo Iglesias y la toxina Finagenova y toda esta banda, pues está diciendo que hay que defender a López Obrador. No. Hay que defender el derecho internacional. En este caso es defender el allanamiento contra la Embajada de México, pero estuviera López Obrador o estuviera quien estuviera en el poder. Esto no es un asunto de carácter ideológico, o no debería asumirse como un asunto de carácter ideológico, sino como un asunto de derecho internacional. Lo están contaminando de una manera tal que ahora Toxina Finagenova ha ido a México a entrevistar a Claudia Sheinbaum, porque están promoviendo a Claudia Sheinbaum en Canal Red, Podemos metiendo las manos hasta el fondo en el proceso mexicano, para preguntarle sobre el allanamiento que se hizo contra el gobierno de López Obrador. No es contra el gobierno de López Obrador, es contra la Embajada de México, que así se equivocara al darle asilo a Glass, tenía que mantener su inviolabilidad. Pero lo han convertido en otra cosa, en lo que lo convierte en siempre. En una pelea donde lo que menos importa es el derecho, la moral, la rectitud, la justicia y el atenerte a los documentos que has firmado. Ignacio Martínez Corvalá era el embajador de México en Chile en el 73, sí, y yo lo entrevisté después como senador cuando la ley Simpson-Rodino contra la inmigración mexicana, precisamente, fíjate. Entonces sí, y Martínez Corvalá fue el que dijo aquello de: ¿puede usted usar 4 balas para defender la embajada? Guarda una para mí y otra para usted. Qué tremendo debe ser vivir en una situación así, ¿no? Glass estuvo involucrado en el caso de Brecht y México lo asila. El gobierno mexicano, cuando fue oposición en campaña, se horrorizaba por ese mismo escándalo. Ya, pero eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. E irnos por ese lado es un problema. Mira, otros se han acordado de cuando Cuba tomó la embajada de Colombia, en 1968 por ahí. Pero bueno, unos tipos que pedían asilo tomaron la embajada de Colombia y de hecho secuestraron al embajador. Hombre, la entrada de Cuba en la embajada de Colombia fue bastante distinta. Fue a la embajada de Ecuador, la embajada de Ecuador fue bastante distinta de lo que pasó ahora. Centrémonos en lo que es, pues.